Ciclo Raúl Porras, ya empezó el foro sobre la democracia en Latinoamérica y el Perú. En estos momentos escuchamos el discurso del primer vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla. De una división de la palabra en latín, demos, que significaba pueblo, y kratos, que se llamaba poder. Pero entre los diferentes conceptos que existen a la fecha sobre el concepto de democracia, me detengo en aquel que sintéticamente dice que es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes. Es decir, se trata de un medio para reducir las desigualdades, promover los valores del pluralismo y defender de manera efectiva los derechos ciudadanos. Probablemente muchos de ustedes el día de ayer han sido testigos cómo durante la tarde, por ejemplo, hemos debatido ampliamente aquí en el Parlamento este tema de la cuestión de confianza presentado por el primer ministro para todo el gabinete, y nosotros, obviamente, con las facultades que la Constitución Política del Estado nos otorga respecto a la representación, legislación y la fiscalización que implica el control político a las instituciones, es que estamos practicando este concepto que se dice aquí, derecho a elegir y controlar a los gobernantes. Buscar siempre este equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo, un poco complicado, porque muchas veces cuando el Legislativo quiere cumplir con esta función de fiscalización, a veces tildan o los califican como obstruccionistas, como que debemos facilitar la labor del Ejecutivo, entre otras cosas, pero esto no es así, porque en un país democrático, donde tiene que haber respeto a las instituciones, se tiene que respetar todo tipo de decisiones. También hemos visto cómo hace pocos días se emitió este fallo en el Tribunal Constitucional sobre la denominada ley antitránsfuga, ¿no? Entonces nosotros, en una forma muy democrática y respetando la institucionalidad, hemos tenido que aceptar el fallo, y tal es así que el día de ayer por la mañana, el primer día hábil que entró en vigencia esta sentencia constitucional del tribunal, inclusive el grupo denominado Nuevo Perú presentó una solicitud pidiendo su reconocimiento como grupo parlamentario y se lo ha reconocido. Entonces, eso es parte de la democracia, ¿no? Reconocer la institucionalidad, vivir un sistema de control, entre otras cosas. Pero no solamente es esto, ¿no? Sino además, ¿por qué el Parlamento se identifica como la cuna o como la casa de la democracia en el país? Somos 130 parlamentarios, y ocurre casi lo mismo en todos los países democráticos en el mundo, que representamos elegidos democráticamente en cada una de nuestras regiones. En el caso mío, por ejemplo, soy elegido por la región Moquegua, yo provengo de la provincia de Hilo. Pero, ¿por qué decimos democracia? Miren, les voy a contar algo de historia, por ejemplo. Yo soy nacido en el puerto de Hilo, que es una ciudad costera. Moquegua tiene costa y sierra, no tiene selva. Pero durante toda mi vida nunca había recorrido la parte de la sierra de Moquegua. Pero justamente a raíz de la elección, con esta semana de representación que tenemos los congresistas, me he preocupado por conocer toda mi región. Y cómo no, me he encontrado con muchísimas cosas que no las pude conocer durante mis más de 50 años que tengo en estos momentos. Por ejemplo, en Torata tenemos, en el pueblo de Torata, en el distrito de Torata tenemos 2 hermosos molinos coloniales. Todos acá en Lima, en el Perú y en el mundo se conoce el famoso molino de Sabandía en Arequipa, por ejemplo, ¿verdad? Molino de Sabandía es una zona turística bien marketeada, publicitada por Arequipa. Sin embargo, en Torata y Moquegua tenemos 2 molinos, pero ni los moqueguanos lo conocen. Tenemos el Cerro Baúl, donde se desarrolló la cultura Huari, la cultura Tiahuanacu. El Cerro Baúl le dice Cerro Baúl porque tiene la forma de un baúl. En la parte superior hay unas ruinas arquitectónicas de precolombinos, donde se desarrolló la cultura Huari, era como un centro religioso. Tampoco lo conocía y tampoco se promocionó. He tenido oportunidad de recorrer, por ejemplo, el distrito de Chojat. Tenemos ahí un cañón que puede ser igual y hasta mejor que el cañón de Alcolca, pero yo estoy seguro que ustedes ni lo han escuchado, porque ni yo lo había escuchado ni lo conocía. Sin embargo, este trabajo de representación me permitió conocer. Entonces, todo esto, ¿a qué me lleva? ¿O a qué nos lleva a los parlamentarios como
como máximos representantes de la democracia en el país, porque como les dije, representamos a todas las regiones. A que justamente nosotros, conocedores de nuestras regiones, traslademos acá a la capital de la República estas cosas que tenemos en cada región, en lo más profundo de nuestros pueblos, para que nuestros pueblos también sean de conocimiento de la realidad nacional. A mí, por ejemplo, estas cosas me están permitiendo presentar varios proyectos de ley. Uno de ellos, por ejemplo, es de que se declare de interés nacional una nueva ruta turística para Moquegua con el Cerro Baúl. Con esto que se declare de interés nacional la restauración y la puesta en valor de estos dos molinos, que no tenemos por qué dejarlos abandonados, que como le digo, puede ser un atractivo turístico tan igual como lo tiene Arequipa. Me está llevando a que el cañón de Chojate de igual manera sea promocionado y también puesto en valor para que igualmente sea una zona turística como lo es el cañón del Colca. Y en el caso del puerto de Hilo tenemos, por ejemplo, muchos no conocen, tenemos 8 terminales portuarios, entre boyas, multiboyas, terminales, muelles, entre otras cosas, que me están llevando a que ya haya presentado un proyecto de ley justamente para que se declare como una zona estratégica para el desarrollo portuario que en el Perú, en el sur peruano. Entonces, como le digo, estas cosas que a nosotros los parlamentarios nos permiten trasladar a la capital es la que de alguna manera significa esta función representativa también que tenemos los parlamentarios. En ese sentido, cuando hablamos de democracia, no solo debemos asociar la palabra democracia al derecho a elegir y ser elegido, o ir a una reunión y tomar decisiones. Democracia además significa ser tolerantes, aceptar las decisiones mayoritarias que se toman en cualquier reunión, no solamente en el Parlamento, no solamente en una asociación, sino también en un sindicato. Tomar una decisión de repente en un cuerpo colegiado como es la Corte Suprema, en una sala, el Tribunal Constitucional, donde son 7 componentes para emitir este fallo que han dado hace poco. Hay que ser democráticos, 5 votaron a favor y 2 en contra, pero se acepta lo que dice la mayoría, ¿verdad? Entonces, hablar de democracia, como le digo, tiene diversas acepciones, diversos conceptos que nosotros los peruanos tenemos que aprender a convivir, y creo que en el mundo es el sistema que mejor se ha desarrollado, ¿no? Porque si nosotros revisamos en todo el mundo cuáles son las economías que más han alcanzado desarrollo, son los sistemas democráticos, no los sistemas de dictadura. Entonces, aquí en el Parlamento, por ejemplo, tenemos justamente una oficina de participación ciudadana que está a cargo de la doctora Leni Palma, que se encarga de alguna manera cumplir con esta función de difusión de lo que es la democracia en el país. Por ejemplo, tenemos varios programas para los colegios, como se llama Parlamento Escolar, el Parlamento Universitario, tenemos Terrorismo Nunca Más, en estos programas de Parlamento Escolar, Parlamento Universitario, Parlamento Joven, enseñamos a los jóvenes, a los estudiantes de los colegios, de las universidades, cuál es el trabajo congresal. No solamente enseñarles el tema de cómo se propone de repente una propuesta legislativa, cómo se debate en una comisión, cómo se aprueba en la comisión y cómo se aprueba en un pleno. Todo ese ejercicio lo hacen los alumnos, también se les explica las otras funciones de fiscalización, la de representación que les he hablado, y de esta manera creo que nosotros también somos parte importante en la enseñanza del sistema democrático del país en nuestra sociedad. En ese sentido, señores concurrentes, quiero dar por inaugurado este evento el día de hoy, con el cual estamos cerrando prácticamente esta semana de la democracia que el Parlamento tiene programado todos los años como parte de este Día de la Democracia, que es un día internacional, y les agradezco infinitamente la concurrencia. Muchas gracias. Gracias también por las palabras de inauguración y exposición del congresista Mario Mantilla Medina, primer vicepresidente del Congreso de la República. El siguiente tema a tratar es democracia, descentralización y erradicación de la pobreza.
tenemos en la mesa de honor y lo invito al estrado, al señor expositor, el señor Edo Stork, representante residente adjunto del PNUD. Muchas gracias y muy buenos días con todos. Un saludo especial a la mesa principal y muchísimas gracias por invitarme a estar aquí en este día tan movido y especial a la vez. Quisiera saludar también a Sebastián Grunberger de la Fundación Konrad Adenauer, un muy querido amigo y experto de procesos democráticos. Y realmente un placer de estar con ustedes. Lo que me han dado es 20 minutos para hablar de 3 temas bastante grandes. Democracia y descentralización y erradicación de la pobreza. Entonces lo que voy a intentar en 20 minutos de decir algo interesante sobre esto, llegar a algunas conclusiones y tratar de amarrar los 3. Primero, si vamos a la primera lámina, quería hacer un primer punto, ¿no? Entonces, lo que está escrito abajo, el lema que nadie debe quedarse atrás. ¿Alguien de ustedes sabe de dónde viene esta frase? ¿Les suena familiar? ¿Algo? ¿No? Este viene de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la idea es Perú es signatario, tanto como Venezuela también, de la Agenda 2030. Entonces, eso es una agenda que ha sido como coordinado y acordado entre casi todos los países en el mundo, para lograr un mundo mejor en muchos aspectos, en temas de la democracia, medio ambiente, antipobreza, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que pasó es que en el pasado es que nosotros medíamos los promedios, ¿no? Entonces, si un país avanza, hemos reducido la pobreza en tanto, o si el promedio de reducción de la pobreza en el mundo es tanto, que es muy importante. Hemos tenido avances muy importantes en la reducción. Bien, vamos a abandonar momentáneamente el hemiciclo Raúl Porras, donde se realiza este foro sobre la democracia en Latinoamérica y el Perú.